Pues 7:03, estamos de vuelta. Vicente Climent. Qué bien, pues, Jesús de Salvador, ¿eh? Irán y ya volverán, claro. Ya volverá si puede. Sí, no, seguro que sí. Estábamos hablando pues precisamente de todas las aristas que hay, que es muy difícil. Hablábamos también en la pausa de nuestros políticos, ¿no? De qué manera están afrontando todo esto, porque bueno, hoy el presidente del gobierno ha comparecido, ha dicho, bueno, básicamente que no va a apoyar esta operación y que no quiere guerra, que España se posiciona en el no a la guerra. No conozco a nadie que quiera la guerra, no, claro, por lo menos aquí, en España. Sí, sí. Esto tiene muchísimas variables. Todo el tema Irán, todo el tema guerra en Irán, de hecho, ya te anuncio que el domingo haremos un Nos Interesa Saber especial a las 2:30 de la tarde, 1 hora, con expertos para intentar explicar con detalle todas estas cosas. Pero ahora vamos a hacer lo que podamos, vamos a intentar sintetizarlo. Me preguntas por Sánchez, me preguntas por la repercusión política en España. Pues aquí Sánchez, Feijóo y Abascal han hecho lo que cabía esperar que hicieran. Sánchez, una comparecencia sin preguntas, y ya no solo sin preguntas, sin periodistas en la sala, es decir, plasma, lo que criticaban a Rajoy, eso mismo, plasma. Y ala, escuchadme. Y yo digo, recupero el no a la guerra, equiparo Irán con Irak, equiparo a Feijóo y a Abascal con Aznar, me equiparo a mí con Zapatero. Cuando se plantó en el desfile de las Fuerzas Armadas, pasó la delegación de Estados Unidos y se quedó sentado. Bueno, todo este tipo de cosas es un calco. Y él ha recuperado el no a la guerra porque sus 800 asesores que tiene ahí en la Moncloa, alguno de ellos ha dicho, presidente, ¿y por qué no recuperamos lo de aquello que nos fue bien? Que nos fue bien. O sea, a Aznar le fue mal y a Rajoy le fue mal, porque estaban en el tránsito, Aznar, Rajoy, pero a Zapatero en aquel momento y a Sánchez se supone que ahora les puede servir para cohesionar a la izquierda, que es el principal problema que tiene Sánchez para cuando lleguen las elecciones generales, que es lo único que le importa, como ya dijo recientemente también en una comparecencia en la que le preguntaron por los resultados de Extremadura, de Aragón, y, hombre, a ver si conseguimos movilizar a la izquierda para cuando lleguen las generales. O sea que Castilla y León le importa un pito, Andalucía le importa un pito y si hay alguna más que se adelante también le importa un pito. Lo que le importa es él continuar en Moncloa y mantener la estructura que tiene a su alrededor. Por lo tanto, lo que ha hecho hoy Sánchez, de cajón, una comparecencia sin preguntas, sin periodistas, en donde digo los mensajes que considero oportuno y que nadie me va a desbaratar con ninguna cuestión incómoda que pueda desviarme del mensaje que quiero lanzar. Abascal, ¿cuál es la postura de Abascal? Pedir rápidamente al Partido Popular que presente una moción de censura para perderla. Porque la perderán. Sí. A ver, la perderán. Claro, sí. En algún momento podrían no perderla, pero yo no estoy convencido de que este sea el momento. Y digo esto porque hoy publica, me parece que es The Objective, lo he visto hace un momentito, creo que era The Objective, que ha habido una reunión muy reciente entre el presidente del PNV y Alberto Núñez Feijóo. Una reunión en Madrid de la que no se ha dicho nada, no ha trascendido los asuntos que fueron tratados, aunque sí se ha dejado claro por parte del Partido Popular que ellos consideran que el PNV hace mal siguiendo en el apoyo al gobierno Frankenstein, al que preside Pedro Sánchez. A lo mejor, además, esta reunión era a petición del PNV. Ojo al dato, que diría José María García. Ojo al dato. Esto quiere decir que en algún momento a lo mejor el PNV, que es el que propició la moción de censura contra Rajoy, que hizo que Pedro Sánchez fuera presidente, a lo mejor llega el momento en que deja de apoyar a Sánchez y se suma a una eventual moción de censura con PP y Vox para hacer presidente a Feijóo. Puede pasar, pero yo no tengo claro, a pesar de esta cita oculta, de la que hemos sabido solamente esto que acabo de, más o menos en síntesis de explicar, no tengo claro que este sea el momento en el que esa moción de censura prospere. Abascal no tiene nada que perder, de hecho ya presentó el una con tamames por delante, y la pide otra vez, y le pide al PP que no sea maricomplejines y que vuelva a ser valiente, la derechita valiente, y a plantarle cara a Sánchez de esta manera. Plantar cara para que te la partan, que es lo que está haciendo Sánchez con Estados Unidos, no me parece que sea muy inteligente, pero a pesar de que a Sánchez le vale simplemente con movilizar a la izquierda en este país para cuando lleguen las elecciones. Vale. Lo demás le importa un pito. Y Feijóo ha hecho también lo único que podía hacer, que es pedir, creo yo, que es pedir que Sánchez comparezca en el Congreso, ahí sí, con intervenciones de la oposición y dé cuenta de todo lo que está pasando y de la postura española. Feijóo no puede sumarse a lo que diga Abascal y Feijóo, lógicamente, no puede avalar a Sánchez, con lo cual las tres posturas están bien claras y los tres han hecho lo que tenían que hacer.
Vale, pero en cualquier caso, Desde la lógica partidista. alinearte contra Estados Unidos de la forma en la que lo está haciendo también le va a crear consecuencias. Lo que pasa que Sánchez ha dicho abiertamente que le da igual, que no va a ceder por unas represalias, pero claro, son unas represalias para todo el país. Ya lo apuntaba bien Jesús de Salvador, la economía de nuestro país. Sánchez, ayer Trump dijo, bien, perfecto, vamos a bloquear, que entiendo que no es una cosa que pueda hacer Trump unilateralmente y mañana. Vamos a romper todas las relaciones comerciales con España. Sánchez dice, no pasa nada, nuestro país tiene para aguantar. Nuestro país tiene para aguantar porque ha subido mucho los impuestos y por tanto la recaudación. Eso es así. Cuando él dice, no pasa nada, tenemos para aguantar, es porque han recaudado mucho. Entonces todavía pueden dar más ayudas, más subvenciones, más no sé qué, para la cerámica, para la agricultura, para los sectores que puedan resultar perjudicados de acciones que pueda establecer Estados Unidos. Aquí está todo el mundo hablando de las consecuencias económicas de enfrentarse a los Estados Unidos. A mí no me preocupa tanto eso porque tenemos el paraguas de la Unión Europea y los acuerdos comerciales con Estados Unidos no son de un país en concreto, sino de todo el bloque, los 27. Entonces, contra España, directamente, contra los acuerdos comerciales que implican a España, no puede actuar Estados Unidos. Ya buscará la manera de tocarnos las narices, pero directamente no puede hacerlo. Podrá buscar triquiñuelas, las que quieras. No. Pero ese acuerdo es con la Unión Europea y no, por eso los de la Unión Europea están saliendo a defender la postura de Sánchez. Lo que están diciendo es, hay unos acuerdos que no se pueden desbaratar así como así. A mí me preocupa más la cuestión militar, de defensa y de inteligencia. Ahí sí creo que tenemos bastante que perder. Con la cuestión económica, si suben los precios del gas, del petróleo, evidentemente también. Si Estados Unidos, como ha dicho el secretario del Tesoro, que es una especie de ministro de Economía de Donald Trump, que está también bastante enfadado con la postura española, si empiezan a complicarle la vida a las grandes empresas españolas que tienen inversiones en Estados Unidos o intereses en Estados Unidos, los bancos, las energéticas, las de energías renovables, etcétera, etcétera, pues habrá problemas para esas empresas y consecuentemente para los trabajadores de esas empresas. Eso puede pasar. Pero por encima de la cuestión económica, que es muy importante, a mí me preocupa más la cuestión de defensa y de inteligencia. Claro, vamos a hablar de eso ahora, porque Francia y, por ejemplo, Países Bajos ya han anunciado que van a hacer más inversión en armas nucleares. España todos sabemos que no. Vamos a irnos con Paula Osuna a la apertura de la nueva tienda Nines de Coto. Paloma, como te he contado, pues estamos aquí en la tienda de Nines de Coto, que va a abrir sus puertas muy pronto aquí en la calle Jesús número 22 de Valencia. Es una maravilla esta tienda, ya la hemos visto un poquito y estamos aquí con Hortensia Santiago de Nines de Coto. ¿Qué vamos a poder encontrar en esta tienda y a partir de cuándo? Pues bueno, la tienda está abierta ya. Primero, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra atención, siempre recibiros, lo primero. Y la tienda ya está abierta a cita previa para nuestros clientes porque es nuestra segunda tienda. La primera está en Mislata, que sigue abierta porque todo el mundo nos comenta, ¿cerraréis? No cerraremos. Abrimos este segundo establecimiento, estamos muy contentos, en Valencia, en la calle Jesús 22, como bien has dicho, y abrimos todo con nueva temporada. Por lo tanto, la abertura al público en general será a partir del 20 de marzo, que tendremos todos los tejidos, manteletas, orfebrería, todo de nueva temporada con un montón de beneficios por inauguración, digamos, de esta segunda tienda para todos aquellos clientes pues, que quieran disfrutar de todos nuestros productos. Hortensia, aquí tenéis telas de gran calidad, pero ¿por qué os diferenciáis vosotros? Bueno, a mí lo que me encanta es elegir todos los tejidos. Tenemos tejidos exclusivos donde pues yo me implico en el desarrollo del diseño, no dibujo yo, pero bueno, la idea parte en común con el dibujante y pues esos dibujos pues son como hijos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Siempre basándonos evidentemente en la historia del siglo XVII y la historia del siglo XVIII y del siglo XIX. Y la colorimetría de todos los tejidos o del 80% de los tejidos de Nines de Coto es elegida por mí. Es decir, habrá réplicas de dibujo en otros establecimientos, pero la gran mayoría, digamos que nacen aquí, donde yo elijo color a color con el tejedor de cada casa, pues esta flor la quiero de este color, sin necesidad de que los clientes vayan al telar.
lo hago yo, y luego si los clientes quieren ir al telar para telas de determinada calidad, pues también les acompañamos. Pero aquí de entrada pues tienen todo el colorido elegido por mí. Al igual que el tema de las manteletas, que tiene que ser una comunión, tejido y manteleta, para que quede todo coordinado, todo perfecto, engamado, y lo mismo hago, ¿no?, con todos nuestros tejedores de manteletas, todas nuestras firmas de manteletas, pues nos lo permiten igualmente, y entonces elegimos, esta la quiero de muselina, esta aquí la quiero con oro, aquí con plata. Les mareo mucho, pero la verdad que son súper entrañables y bueno, pues nada, nos intentan servir lo mejor posible siempre. Bueno, me ha llamado la atención que las tenéis aquí puestas, ¿no?, las manteletas. Sí. Pues mira, a ver, me gusta muchísimo, el cliente quiere ver al final, y la facilidad de poner en el mostrador un tejido y coger la percha y poner la manteleta encima para ver realmente cómo queda, ¿no? Porque tú siempre tienes que, para comprar una manteleta, ver cómo te casa con su tejido. Esto de, me compro una manteleta por un lado, la tela por el otro, yo no lo recomiendo para nada. Entonces, bueno, pues aquí lo tienen evidentemente a la mano, y una facilidad que creo que es muy característica de Nines de Cotó. En Mislata lo tenemos así, pero bueno, es mucho más pequeña la tienda, y ahora aquí pues tienen 12 metros lineales para poder elegir manteletas en aguas a la vista. Enséñame esta, enséñame la otra, y no ven cajas cerradas, ¿no?, que creo que esto es también pues muy importante porque a todos nos gusta ver. Claro que sí. Me gustaría también que nuestros espectadores vieran los colores aquí maravillosos que tenéis en las telas. Sí, bueno, pues aquí tenemos una representación del siglo XVIII, ¿vale? Una característica mía también es que me gusta mucho elegir lo que es el coordinado de cuerpo con falda. Vale, y entonces tenéis aquí pues una representación, hay mucho más, ¿no? Pero bueno, pues ahora con, digamos que elegimos el corpiño de un color, la falda por otro, y yo vuelvo pues al origen, a la elegancia de mi cuerpo y mi falda, a la inversa, ¿no?, de antaño, de falda de flores, corpiño liso. Hortensia, ¿qué colores dirías tú que se van a llevar para Bueno, pues las estáis viendo, quiero decir, aquí ya tenéis nueva temporada. Entonces, siempre cada casa pues tiene un color, digamos, de los 8 colores básicos, ¿no?, de la cromatía. Siempre tiene pues un blanco, un negro, un rojo. Cada casa lo tiene en distintas tonalidades: borgoña, rojo valentino, azules, verdes. El terracot, el color terreta, gracias a nuestra fallera mayor, pues más de una casa va a coincidir en sacar ese color. O sea, es gracioso, ¿no?, porque evidentemente pues no lo sabían, pero más de una casa va a coincidir en sacar este color. Entonces yo creo que es un boom, ¿no?, para la nueva temporada. Fíjate, además es un color precioso. Bueno, vamos a seguir viendo la tienda, Paloma, en unos minutos, así que nos quedamos aquí con Hortensia y ahora enseguida te volvemos a pedir paso. Gracias, Paula. Pues enseguida volveremos contigo hasta esa tienda de Nines de Cotó nueva. Y bueno, vamos a seguir hablando, estamos hablando de Sánchez, de todos estos frentes abiertos que hay en torno a esa nueva guerra de Irán. Y bueno, estábamos hablando de las reacciones políticas en torno a la comparecencia del presidente del gobierno de hoy, pero bueno, también ha habido más. Hay muchos presidentes de otros países que están ofreciéndole su apoyo, manifestándole su apoyo. Hay otros que no. Por ejemplo, Orbán considera que España no ayuda a Estados Unidos porque España se ha llenado de inmigrantes. Esa es la postura del primer ministro de Hungría. Y bueno, y también tenemos una en clave valenciana. El presidente Pérez Llorca ha instado a Sánchez a recapacitar su ayuda a Estados Unidos. Una aportación importante la del presidente Pérez Llorca para convencer a Sánchez de que está haciendo lo regular. Lo de Orbán es lo mismo que lo de Sánchez. Está en campaña electoral. Este sí está ya prácticamente, bueno, le faltan unos meses, pero está con un proceso electoral por delante en el que va por detrás de otro candidato, es decir, no es el favorito, Orbán, con lo cual supongo que sus discursos anti-inmigración los tiene que acrecentar un poquito. Sí, desde luego. Y que hable él de defender, bueno, a ver, él está en los Patriotas, que es el grupo del Parlamento Europeo en donde está Vox y en donde están los partidos más radicales de cada país, y todos esos tienen una cierta hermandad con el Partido Republicano de Donald Trump en Estados Unidos en el momento actual. Entonces, Milei, Meloni, toda esta gente. Entonces sí, defiende a Trump, pero sobre todo ataca también a Sánchez, que es de izquierdas, y más que nada pues está en campaña. Y de todas formas, Orbán, que no ayuda precisamente a la causa ucraniana estando dentro de la Unión Europea. A ver, cuando
algunos líderes norteamericanos reclaman echar a España de la OTAN, cosa que no se puede hacer así como así. Yo me pregunto si cabría hacer lo mismo con Hungría en la Unión Europea, porque cuando salen las votaciones para prestarle dinero a Ucrania o algunas otras cosas, normalmente son 25 que votan a favor y Hungría y Eslovaquia que votan en contra, porque son un poco las cabezas de turco de Putin en la Unión Europea. Entonces, bueno, puestos a expulsar, también podríamos plantearnos qué hacer con Hungría. Lo que van a hacer es cambiar las mayorías seguramente para que no haga falta la unanimidad todas las veces. Y ya no me acuerdo qué es lo que me has preguntado. He derivado por... se nos había quedado. Pues yo te decía que lo económico es importante, pero lo de defensa y seguridad me parece también muy importante. Que España no se alinee con Francia, Gran Bretaña y Alemania y que no quiera estar bajo el paraguas nuclear de Francia, que es la única potencia de la Unión Europea que tiene armas nucleares, la otra, pero está fuera, es Gran Bretaña, pues me parece llamativo, porque nosotros solos no nos podemos defender. Si con Estados Unidos no podemos contar y con esta alianza no queremos, y en esta alianza no queremos estar, pues nos estamos aislando cada vez un poquito más. Y a mí me preocupa sobre todo porque tenemos una gran dependencia de Estados Unidos, pero también de Israel en materia de tecnología y de inteligencia. Israel, recordémoslo, es el país en donde fue creado el programa Pegasus, que es el que infectó el teléfono móvil del presidente de gobierno y de algunos ministros, de donde sacaron una información que todo el mundo dice que está en poder de Marruecos. Marruecos e Israel se llevan muy bien y son los arietes en el Mediterráneo de Donald Trump. Marruecos sabemos que tiene reivindicaciones territoriales con España. Tocar las narices a Donald Trump en materia de inteligencia creo que nos puede salir también bastante caro. Sí. Y creo que te lo he explicado todo, aunque no te los haya atado los cabos. Pero, pero ahí están todos los cabos. Está muy bien, los hemos tocado todos efectivamente, porque bueno, ya digo, si es que al final esto llevamos 4 días. A ver, que Trump hace las cosas mal, que Trump es como decía Jesús de Salvador, el ogro, no ha dicho el ogro, ha dicho el mayorzote o el matón del colegio o algo así. Vale, sí, pero es que el problema de Trump no es ya que sea el matón del patio, es que da las patadas sin mirar. Con lo cual es imprevisible. Y con la gente imprevisible, pues tienes dos opciones. O vas de frente a... Bueno, tienes varias opciones. Una, estar a su lado. Pero si quieres estar en contra, puedes hacerlo de dos formas. Una, tú solo y dando la cara para que te la partan. O dos, yendo con otros y envuelto en otra bandera, por ejemplo, en la europea. Y entonces queda la cosa más diluida. Y además sin ser tan directo en la oposición a Donald Trump. No me parece inteligente, con un tipo tan imprevisible como Trump, ir de cara a oponerse, negándole, por ejemplo, el uso de las bases. Además de que no ha dejado lugar a la interpretación, o sea, lo ha dicho súper claro y no puede decir mañana no era tan severo, o sea, que es lo que hay y ya está. Veremos si cambia de opinión o no, como le están pidiendo todos, y veremos en qué deriva termina tomando la postura española con respecto a esta nueva guerra de Irán, que como decimos lleva tan solo 4 días. Todo el mundo ha dicho, hasta incluso el presidente esta mañana, que podría ser una guerra larga, así que veremos. En cualquier caso, Vicente, queda poquito tiempo, que sé que te tienes que ir, pero quería hablar, pues bueno, ¿no?, de esta pérdida que hemos tenido en el mundo del periodismo. La verdad que la lamentamos un montón, la marcha de Fernando Onega a los 78 años que ocurrió ayer. Y bueno, muchísima gente está en la capilla ardiente que tenía lugar durante todo el día de hoy en Madrid y mucha gente ha querido pasar por ahí. Tú lo conociste, ¿no? Sí, no extensamente, no éramos amigos, pero sí lo conocí porque él era jefe de informativos en la cadena COPE a nivel nacional cuando yo empecé mi carrera profesional hace 40 y tantos años en la COPE de Alicante. Entonces pasó algo, hubo un suceso grave con un montón de muertos, la explosión del aparcamiento del Prica en San Juan, en el pueblo de San Juan, en verano, en pleno verano, 19 de agosto me parece recordar que era. Yo era un pipiolo, pero estaba al cargo de la redacción porque es que no había nadie mejor que yo. Y tenía 3 becarios conmigo, uno de ellos, Manu Sánchez, el que está ahora en Antena 3. Bueno, total, aquello fue un desastre y recuerdo que Fernando Onega primero me animó a venga, que tú puedes, y con los 3 chavales que estaban conmigo, y pudimos, y luego me felicitó. Entonces, tengo un grato recuerdo de aquel momento tan angustioso que yo pasé profesionalmente al principio de mi carrera,
y de la reacción con la que Fernando Onega, que también estaba de vacaciones, pero bueno, descolgó el teléfono, se puso en contacto conmigo. Pero bueno, esto no es más que una anécdota de un principiante que tuvo la suerte de tener un jefe pues muy válido para eso y para muchas otras cosas. Él pasa por ser el creador de las columnas, lo que siempre ha sido las columnas de prensa, pero en radio, de la opinión radiofónica, de las tertulias. Bueno, yo hago bastante de eso, también a diario y semanalmente en esta casa y en otras anteriormente. Me siento bastante identificado con la trayectoria profesional de Fernando Onega, que además ha sido tan larga y extensa que por eso ha ido tanta gente a verle. Porque lo hacía muy bien y porque había estado en muchos sitios. Había estado en la cadena SER, había estado en la cadena COPE, había estado en Onda Cero. Por eso hoy Carlos Herrera y Carlos Alsina han hecho un trozo conjunto, en común, de las dos cadenas a las que representan a las 8 de la mañana hablando de Fernando Onega. Bueno, poca gente habrá hoy que hable mal de Fernando Onega, que además pasó al lado oscuro, se pasó al lado de la política también, en tiempos de Adolfo Suárez. Él era, decía hoy, me parece que era Gabilondo, que era la imagen viva del periodismo de la transición, incluso de la transición en sí misma. Bueno, con permiso de Victoria Prego, que también falleció recientemente, de Fernando Jauregui, de Pilar Cernuda, de algunos otros. Pero Fernando Onega era uno de esos, era uno de los que representaba la transición. Era el creador de la famosa frase, puedo prometer y prometo, que sirvió para que Adolfo Suárez pues, lanzara una serie de promesas electorales que quedaron más fácilmente insertas en la mente de los oyentes y de los votantes que si no hubiera contado con una frase gancho como esta que ideó Fernando Onega, que era un gallego, y ya sabes lo que dicen de los gallegos, que si suben o bajan las escaleras. Yo creo que Fernando Onega ha subido la escalera definitivamente. Desde luego que sí. Además también decía ella que Gabilondo esta mañana que era una de las pocas personas a las que no se les conocía un borrón, ¿no? Ni siquiera ningún tipo de mancha en su expediente. Me gustaría escuchar las declaraciones que también ha hecho la reina Letizia, porque por supuesto ha estado ahí por su amistad cuando la reina, recordemos que ella ejerció el periodismo. Yo creo que nunca el periodismo va a salir de su persona. Y se acercaba también a saludar, entre otras cosas, a Sonsoles Onega, que es su hija y a la que le une una gran amistad. Vamos a escuchar. Teníamos a Fernando Onega como un hombre inalcanzable, un profesional al que todos nos queríamos parecer. Así que Fernando Onega me ha acompañado toda la vida, porque la radio ha estado en mi casa toda la vida. Venía escuchando palabras muy amables esta mañana. En ese tiempo luego tuve la suerte de que conocí a una de sus hijas en uno de los trabajos en los que era redactora. Así que Fernando pasó a ser, además de un referente, pues el padre de mi amiga. Así que digo, tiene sentido estar hoy honrando a Fernando, primero porque vengo a darle un abrazo a mi amiga por la muerte de su padre, y segundo porque también es una manera de reconocer una profesión, el periodismo, un medio, la radio, y a un profesional, artesano, que es Fernando Onega. Decía también esta mañana Alsina que todo lo que se hace en la radio ya lo había hecho antes Fernando. Y a Carlos Alsina le decía que hace muy pocos años que él era un trabajador cansable. Así que descanse ya, tranquilo, Fernando Onega. Una maravilla. Cansado porque es que la actualidad da un poquito de asco y el periodismo en ocasiones también da un poquito de asco. Por cómo está derivando la profesión, por cómo cada vez encontramos más militantes y más propagandistas en las filas del periodismo. Eso no es lo que quería Fernando Onega, que, insisto, dio el paso al lado oscuro, al lado de la política, pero supo distinguir bien y regresar de ese lado y hacer en cada sitio lo que tocaba. Ahora me temo que desde el sitio del periodismo se hace mucha política y desde la política, desde luego, se hace poco periodismo, se hace mucha más publicidad que otra cosa. La reina iba a ver a Sonsoles Onega, Cristina Onega también es periodista, está en el canal 24 Horas, y luego hay un tercer hijo que se dedica a la ciencia, es más joven, y que no tiene que ver con los medios de comunicación y al que muchas veces se obvia. Se habla de las dos hijas y también hay un hijo. Y un detalle, veíamos ahí a la reina
a doña Leticia, y detrás un rostro que seguramente le sonará a mucha gente y estará pensando, ¿y de qué me suena esta noche? Marta Carazo, hasta hace relativamente poco redactora en Televisión Española. Muy presentadora de las noticias de la noche. Exacto. Y bueno, pues desde hace relativamente poco secretaria de la reina Leticia. Lo dejó para irse con ella, efectivamente. Es que muchas veces ves gente y dice, ¿y este quién era esto? Pues les ayudo, venga. Marta Carazo. Pues gracias, Vicente, que seguro que hay mucha gente que estaría buscándolo ahora en internet. Gracias. Es que tú como tienes. Siempre. Y nos vamos a mandar un cariñoso abrazo a toda la familia de Fernando Onega, porque desde luego que hacen falta más personas como él. Gracias, nos vemos la semana que viene. Si quieres.